Cáncer de ovario. En la epidemiología tenemos que el cáncer de ovario representa a nivel mundial la sexta causa de cáncer en mujeres, con un total de 204.000 nuevos casos reportados, y es la séptima causa de muerte por cáncer en la mujer, con 125.000. Las neoplasias malignas del ovario se denominan de acuerdo a la célula que le da origen. La más común es de la capa epitelial. En su cuadro clínico tenemos que en las etapas más tempranas la enfermedad suele ser asintomática, por lo que el diagnóstico con frecuencia se hace de manera incidental. Pero aún así, estos pacientes pueden presentar dispareunia, polaquiuria o estreñimiento, esto como secuencia del crecimiento tumoral, y en ocasiones hay distensión abdominal. Continuando con el cuadro clínico, en las etapas avanzadas se presentan síntomas relacionados con malestar abdominal, cambios en el hábito intestinal, dispepsia, flatulencia, ascitis, distensión abdominal, estreñimiento, náuseas, anorexia o saciedad temprana. También el signo más importante es la presencia de una masa pélvica en el examen ginecológico y rectovaginal. El diagnóstico histológico se realiza mediante biopsia a cielo abierto o por vía laparoscópica con el fin de obtener una muestra adecuada del tumor. En el siguiente cuadro se muestran recomendaciones para referir a una paciente a un centro oncológico, que se divide en pacientes premenopáusicas menores de 50 años y posmenopáusicas mayores de 50 años. Continuando con el diagnóstico, se recomienda realizar estudios de imagen como tomografía computarizada, resonancia magnética y ultrasonido durante la evaluación de una paciente con masa pélvica. En la siguiente figura se muestra el algoritmo de manejo de masa anexial, ultrasonido y antígeno del cáncer 125. En pacientes mayores de 50 años con un antígeno del cáncer 125 normal y un ultrasonido con probabilidad benigno se requiere vigilancia. Con un antígeno del cáncer 125 elevado, un ultrasonido indeterminado, resonancia magnética y tomografía computarizada, se recomienda una cirugía etapificadora. Con un antígeno del cáncer 125 elevado y ultrasonido de probabilidad maligno, se requiere una cirugía etapificadora. Asimismo, cuando hay ascitis y una historia familiar de antígeno del cáncer 125 menor a 200. En pacientes menores de 60 años con ascitis y una historia familiar de antígeno del cáncer 125 menor de 200 con ultrasonido sospechoso, resonancia magnética y tomografía computarizada, se requiere vigilancia o una cirugía etapificadora. Si no tiene ascitis y no tiene historia familiar de antígeno del cáncer 125 menor a 200 con ultrasonido de probabilidad benigno, en este se requiere vigilancia. Etapificación. La cirugía es el estándar de oro en la etapificación de esta neoplasia. En el punto 1 se realiza una incisión limitada para abordar la cavidad abdominal. Se aspira la ascitis o, en caso de no existir líquido libre en la cavidad peritoneal, se efectúa lavado en los 4 cuadrantes con 250 centímetros cúbicos de solución salina y se envía estudio citológico definitivo. En el punto 2 se amplía la incisión a un abordaje infraumbilical con extensión supraumbilical que permita una adecuada exploración de la cavidad peritoneal. Se colocan segundos campos o un campo impermeable para evitar las posibles siembras tumorales y se realiza una exploración exhaustiva y sistemática de la cavidad abdominopélvica, revisando además los ganglios pélvicos y paraórticos, así como regiones subdiafragmáticas. En el punto número 3 se realiza oforectomía del lado afectado y se envía estudio transoperatorio. Si se reporta como maligno, se efectúa histerectomía total y salpingo-oforectomía contralateral. En el punto número 4 se lleva a cabo omenectomía inframesocólica, biopsias de correderas paritocólicas,
fondo de saco de Douglas, peritoneo vesical y ambos semidiafragmas, así como muestreo de ganglios pélvicos y paraórticos. Al mismo tiempo, se reseca todo aquel tejido que se considere sospechoso. Se recomienda apendicectomía solo en casos de histología mucinosa, cuando se encuentra enfermedad macroscópica en el apéndice o en tumores de alto grado. En el punto número 5, la pared abdominal es suturada por planos anatómicos y en medida de lo posible se opta por no colocar drenajes. Continuando con la tapificación, existen diferentes escenarios y momentos en los cuales se puede llevar a cabo una laparotomía exploradora en pacientes con cáncer de ovario epitelial. Iniciamos con la laparotomía exploradora diagnóstica. Esta se define como la exploración quirúrgica que solo se realiza por biopsia diagnóstica, ya que por sus condiciones tumorales no es posible citorreducir. En la laparotomía citorreductora primaria etapificadora es aquella en la que es posible realizar una citorreducción incompleta llamada subóptima o completa llamada óptima. En la primera exploración quirúrgica. En la laparotomía citorreductoria primaria de intervalo es aquella en la que solo se realizó una laparotomía exploradora con toma de biopsia de manera inicial. Tiempo después fue sometida a quimioterapia y ahora se intenta realizar una citorreducción óptima. En la laparotomía citorreductora secundaria de intervalo es aquella en que se realiza posterior a una laparotomía inicial que se catalogó como subóptima y tiempo después fue sometida a tratamiento con quimioterapia y ahora se intenta realizar una citorreducción óptima. En la laparotomía secundaria se puede realizar en second look posterior a un procedimiento secundario subóptimo o en recurrencia. En el siguiente cuadro tenemos la tapificación del cáncer de ovario, en donde podemos observar la etapa clínica y la supervivencia. En el tratamiento tenemos que el cáncer de ovario epitelial es quimiosensible en la mayor parte de los casos. El cisplatino es el agente más activo en el tratamiento de esta enfermedad y el más común que se utilizaba a finales de la década de 1970 e inicios de 1980. Sin embargo, se reconoció que el uso del carboplatino en lugar del cisplatino confería supervivencia equivalente, garantizando menor mielosupresión, neuropatía y vómito. La combinación de carboplatino con un taxano, como por ejemplo Paclitaxel o Docetaxel, es en la actualidad considerado como la quimioterapia de primera línea posterior a la cirugía. El tratamiento adyuvante no ha demostrado beneficio en las pacientes en etapas clínicas tempranas de bajo riesgo. Considerando las etapas clínicas 2, 3 y 4 como tardías o avanzadas, el tratamiento con base de carboplatino y un taxano por 6 a 8 ciclos es la mejor alternativa de manejo en aquellas pacientes en que fue factible la realización de una cirugía citorreductora óptima. En caso contrario, posterior a la quimioterapia, se puede ofrecer de nuevo cirugía para tratar de retirar todo el tumor residual. En el pronóstico, la etapa clínica es la variable pronóstica más importante y las etapas clínicas 3 y 4 con una supervivencia a 5 años de 35 y 10% respectivamente. En pacientes sometidas a citorreducción óptima, la mediana varía de 25 a 40 meses con disminución hasta 10 a 18 meses en caso de enfermedad residual mayor. En el seguimiento, la vigilancia de las pacientes después de respuesta completa debe ser cada 2 a 4 meses por 2 años, con una historia clínica completa, exploración física, además de monitoreo de los niveles de antígeno del cáncer 125, después cada 3 a 6 meses por 3 años, seguido de revisión anual. Se debe solicitar biometría hemática y química sanguínea si está indicada. La tomografía computarizada, resonancia magnética
tomografía por emisión de positrones se deben ordenar solo si clínicamente es necesario, y la consejería genética en casos de sospecha de cáncer de ovario familiar.